Y ya estamos de regreso y muy feliz por recibir a la Antonia Sepúlveda, @plumademujer, porque además no nos veíamos desde diciembre más o menos, ¿no? Porque hay que decir que todos nuestros panelistas vienen voluntariamente, nosotros no les pagamos, solo les damos mucho amor, agradecimiento profundo y libros cuando podemos. Y claro, tú estuviste full pega, así que qué bueno que justo partamos hoy día, 9 de marzo, para hablar del libro feminista. Que hoy partiera, aprovechando el vuelo del 8 de marzo. Sí, por supuesto. Y trajimos libros feministas. Sí. Vamos a hacer recomendaciones de literatura femenina, literatura feminista. No sé, partimos al tiro con las recomendaciones. Dale, nomás. Además, me encanta porque acabamos de hablar de Marjane Satrapi. Sí. Porque va a haber un ciclo de cine que va a partir con Persépolis. Ay, me encanta. No la he visto, de hecho. ¿Dónde lo van a hacer? Aquí ¿No? mismo. Yo leí el libro, obviamente, pero no. A las 4 de la tarde. Súper. No he visto la película. Sí, yo sé que es maravillosa. La gente siempre dice que tengo que verla también porque obviamente no es suficiente con el libro, pero lo tengo pendiente. Ya. Bueno, vamos a partir entonces como por orden cronológico más o menos. Y uno de los primeros libros que yo escogí hoy día es Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es de Mary Wollstonecraft, que a mí me encanta esta historia particular, o sea, esto no es una novela, me encanta la historia de ella de vida, particularmente porque, bueno, esta es una mujer súper moderna, este es un libro como de 1700 más o menos, siglo XVIII, fines de siglo XVIII, en donde ella habla principalmente sobre qué pasa con la mujer en la desde una perspectiva filosófica, pero qué pasa con la mujer en tanto la política como en lo social, de por qué siempre somos vistas como ciudadanas de segunda clase, etcétera. De hecho, esto es un precedente para la mayoría de filósofas feministas que tenemos. Es un libro pre-Revolución Francesa. Claro. Entonces ella habla, lo principal que ella destaca acá es el tema de educación. Las mujeres recibimos y siempre hemos recibido menos educación y una pésima educación en comparación a la de los hombres, y eso es un punto de partida para esta brecha de desigualdad que tenemos hombres y mujeres. Entonces, eso a mí me parece fantástico, y particularmente con Mary Wollstonecraft, ella, filósofa, política, muy inteligente obviamente, ella se casó también primero con un comerciante, luego con un filósofo, y con este filósofo su segunda hija es Mary Shelley, y Mary Shelley es la madre de Frankenstein. Entonces a mí esta como seguidilla de historia familiar me parece increíble, porque tenemos dos mujeres increíbles en esta misma familia. De hecho, bueno, Mary Shelley no tuvo a su madre porque ella murió como a las pocas semanas de haber dado a luz a Mary Shelley. Entonces, Frankenstein, o bueno, la historia de cómo se gestó finalmente la historia de Frankenstein, tiene mucho también como de cómo Mary Shelley se percibió toda su vida teniendo solo padre. Y bueno, Frankenstein tiene hartos guiños a esta misma historia de vida de ella. Entonces, a mí me parece que son dos mujeres increíbles que convergen de una forma tan bonita, obviamente, como la relación madre-hija que finalmente nunca existió. No sé si tú, ¿qué opiniones tienes de este libro, Anto, de Vindicación de los Derechos de la Mujer? Yo creo que es un documento súper importante para la historia del feminismo. Hay que decir que los derechos de la mujer vienen siendo reivindicados desde el medievo. Es muy importante. Hay libros ya como La Ciudad de las Mujeres del siglo XV más o menos, y claro, fue escrito en un momento en que se estaba repensando qué entendemos por democracia. O sea, de hecho fue justo antes de la Revolución Francesa, que de hecho Mary Wollstonecraft va a ir a Francia a investigar y a mirar. Claro. Entonces yo creo que es súper interesante, sobre todo entender que estas son luchas que venimos dando hace literalmente siglos, ¿no? Sí, y que todavía no están resueltas. Y no sé si Jaime te alcanzó a llegar, pero acabo de mandarte una imagen de un libro que te quiero recomendar, ¿ya? Que es una doble biografía de Mary Wollstonecraft y de Mary Shelley. ¡Ay, me encanta! Que a mí, de hecho está en la librería El GAM, si no sabía si estaba en Chile, pues yo recuerdo no haberlo comprado acá, de Charlotte Gordon, y ese a ti te volaría la cabeza, porque es una biografía a dos tiempos de Mary Shelley y de Mary Wollstonecraft, mientras las dos van teniendo más o menos la misma edad. ¿Cachai? O sea, no es primero la biografía de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft se muere la semana de dar a luz a Mary Shelley, que bueno, Mary Gooding, Wollstonecraft toma el apellido del marido, Shelley, y va mostrando como los paralelos entre ellas. Y una de las cosas que propone la autora es que Frankenstein viene de las propias dudas y dolores que tenía Mary Shelley respecto a no haber conocido a su creadora. Claro. ¿Cachai? Y de no poder haber tenido estas conversaciones. Es como me lanzaste al mundo y no estás para acompañarme, ¿cachai? Que es un poco lo que le pasa a la criatura. Así que súper se los recomiendo. Mary Wollstonecraft, Mary Shelley. Lo voy a descargar ahí de Circe Ediciones de Charlotte Gordon. Lo vamos a estar buscando. Súper. Y siguiendo con estas mismas recomendaciones en orden, nos vamos a Chile ahora, particularmente con Julieta Kirkwood. Esta es un compilado de obras tanto
tanto inéditas como publicadas de Julieta Kirkwood. Julieta Kirkwood, socióloga, filósofa muy importante de la teoría feminista chilena. Ella es la famosísima que tiene esta frase de lo político, lo personal también es político, democracia en el país, en la casa y en la cama, que a mí me parece una frase revolucionaria importantísima que llevamos incluso en los carteles hasta el día de hoy en las marchas feministas. Y este particularmente, bueno, se llama Preguntas que hicieron movimiento, de Julieta Kirkwood, de Banda Propia. Ya hemos hablado de este compilado de Banda Propia. Les amamos Sí. Perdita. Es Perdita. Perdita son distintos compilados de obras de mujeres de la historia, no solo chilenas, también está, por ejemplo, la Alice Guy con la historia del cine, está la hija de Marx, me parece también, Sí, ¿cierto? Charlotte Marx. Y cada una de estas obras viene con un prólogo de una autora chilena que haya estudiado la obra de estas mujeres. Entonces te hacen como una pequeña introducción de cada una de estas obras que a mí me parecen increíbles. Y particularmente de Julieta Kirkwood habla particularmente del feminismo en Chile desde, bueno, el siglo XIX, siglo XIX en adelante, hasta la dictadura un poquito antes. Y Julieta Kirkwood es maravillosa. Acá se habla sobre las dimensiones de la política chilena, las mujeres en la política. Entonces, creo que es un libro súper importante de leer cuando queremos repensar temas de feminismo contemporáneo, porque es la que ha sentado las bases del feminismo como lo entendemos hoy en el país. Sí. Hay que decir que el movimiento de mujeres durante los años 70, 80 en Chile fue súper poderoso. Estoy pensando en dictadura. Las primeras que empezaron a hacer como acciones públicas contra la dictadura fueron un grupo de mujeres, ¿cierto? Mujeres por la vida. Mujeres por la vida. Así que es súper interesante y esta colección es una joya. Está, por supuesto, el libro que hablábamos de Leonor Marx. También está un libro de cartas de Rosa Luxemburgo. Está un libro de ensayos de Olympe de Gouges, que era como la socia francesa de Mary Wollstonecraft en la época. También está el libro de Sofía Tolstoy. No, de verdad, esa colección es increíble. Sí. A mí una maravilla. Así que ahí se los dejamos súper recomendados y siempre felicitamos a las mujeres maravillosas que están detrás de Banda Propia, sacando estos libros. Y ya yéndonos un poquito más a lo contemporáneo, este pequeño ensayo, conversaciones, a mí me gusta mucho esto porque es como un género muy híbrido este compilado. Se llama Coloquio de las Quiltras, de Lina Meruane con Luna Miguel, una autora española. Lina Meruane, chilena, la amamos. Y Luna Miguel, yo he hablado de ella en varias ocasiones porque a mí me parece que tiene una pluma muy, muy entretenida. Ella principalmente hace ensayos, entonces eso me gusta mucho porque aprendo demasiado con ella, como son ese tipo de libros que uno lee y sale con más libros pendientes por leer. Entonces, como la historia de la vida. Claro, uno no deja de aprender con estas mujeres que son increíbles. Y en este son debates sobre feminismo, ambas personificadas, por así decirlo, en unas perras callejeras. Se tratan a ellas mismas de perras, de quiltras, ¿no? Entonces existe también esa incomodidad como de llamarse perra una mujer a la otra, porque suele verse como una forma despectiva de llamarse, y ellas lo toman como una forma de verse como manada. Y ellas acá tienen conversaciones que a mí me parecen muy entretenidas porque son dos perspectivas de dos generaciones súper distintas. Lina debe tener unos 50 y tantos años, ¿verdad? Y la Luna Miguel está en los 30 y tantos recién. Entonces, claro, quizás no es una brecha tan distinta, pero sí son pensamientos muy distintos, considerando también que, por ejemplo, se habla del tema de la maternidad y Luna Miguel tiene hijos, Lina no tiene hijos y tiene, de hecho, bueno, un ensayo completo dedicado al tema de la maternidad, de la no maternidad. Entonces, me parece también un punto de vista súper, súper entretenido. Hablan sobre las diferencias tanto del feminismo en Chile como en España, porque sabemos que en España existe también mucho las radfem, las feministas más radicales, que digamos tienen posturas mucho más radicales de lo que entendemos por feminismo, el separatismo. También existe, por ejemplo, mucha transfobia dentro de este tipo de feminismo. Entonces, tienen esas conversaciones que a mí me parecen súper entretenidas verlas desde una perspectiva como transgeneracional, que yo disfruté muchísimo. Y miren, es cortísimo. Sí, de hecho, yo lo leí como en una tarde de domingo, así como hojeándolo, y muy, muy entretenido. Y marcaste caleta. Sí, marqué varias frases. Es que está muy, muy entretenido. De verdad que me gustan estos libros así chiquititos porque
a veces menos es más, como que... Sí, y esa colección en debate está súper buena también. Es muy entretenida. Sé que tienen uno también de la Susan Sontag. Sí. Y no lo he leído, así que Penguin... avisos. Pero sí, muy, muy entretenido. Me gusta mucho este tipo de libros. Y trajiste una novela gráfica, me parece hermoso. Sí, una novela gráfica. Es un poquito... A mí me parece un poquito difícil explicar... Ahí. Me parece un poquito difícil de explicar los libros de Marjane Satrapi porque, bueno, es una mujer iraní. Toda su literatura se basa en Medio Oriente, obviamente, los conflictos bélicos en Medio Oriente, desde una perspectiva feminista, lo cual es muy complicado de ver porque sabemos que son sociedades súper machistas, muy clasistas, entonces... Y ella además es muy irónica, muy sarcástica y muy chistosa en contar sus historias. Sí. Y eso genera como un choque cultural súper, súper fuerte. Bueno, yo particularmente hablando de Persépolis, pero ahora traje Mujer, Vida, Libertad. Voy a leer un poquito, sí, porque se me olvidan los nombres, pero acá esta novela gráfica se trata de que en 2022 Mahsa Amini fue detenida por la policía de la moral, que se le llama ya, que son estas policías que están dedicadas específicamente a perseguir mujeres, ¿no? Es como lo que pasó con Malala, que ella tenía su blog y que hablaba de distintas cosas temáticas con respecto a la educación de las mujeres, y la policía de la moral también fue tras ella, le dispararon y sabemos todo lo que pasó y con lo que significa hoy Malala, pero acá fue con esta activista Mahsa Amini, que ella tenía mal puesto el velo. Este velo, hijab se llaman sí, lo tenía mal puesto, entonces la policía la detuvo. Y bueno, esto desencadenó una ola de protestas feministas en Irán. O sea, estamos hablando de algo histórico y que fue muy, muy terrible, obviamente, porque las protestas feministas aquí no son como las que vemos en Latinoamérica o en España o en cualquier parte de Occidente. Son mucho más violentas, obviamente mucho más reprimidas las mujeres. Y bueno, acá acompañamos obviamente con viñetas todo lo que sucede a lo largo de esta novela, y eso lo hace un poquito más ameno. Yo siempre he dicho que leer este tipo de historias con cómics o con novelas gráficas lo hace mucho menos doloroso, mucho menos como chocante, pero a la vez no deja de ser súper fuerte la forma en que cuentan la historia. Y yo agradezco mucho que existan mujeres como Marjane Satrapi que vengan finalmente a contar lo que está pasando en estos países de una forma tan dura, pero a la vez tan no solo crítica, sino que también divertida. Como que dentro de todo uno logra entretenerse con estos libros, pese a que son tragedias tan terribles y que están sucediendo ahora en tiempo actual. O sea, estamos hablando de algo contemporáneo. Y eso, así que a mí me gusta mucho la Marjane Satrapi, me gusta mucho este libro particularmente. Hay otro también de la Marjane que no se trata de feminismo, pero se trata de su historia familiar. También, muy lindo también es gráfico libro. Y me encanta, es muy, muy bello. Son libros que se leen súper rápido, además. Algo de higos. Sí, no recuerdo. Sí. Y esas son mis recomendaciones. Súper bien. Ahora, habría que decir que además este libro, Mujer, Vida, Libertad, es coordinado por Marjane Satrapi, entonces no solamente está su trabajo, sino también el de otras mujeres que se dedican a la novela gráfica, entonces también es bonito como para levantar varias voces que son interesantes. Sí, bueno, aquí de hecho están escritas en la contratapa, están ahí todas las autoras. Las autoras. Oye, yo tuve la difícil hablar, que cuando con la Antonia coordinamos que íbamos a hablar un poco, yo me fui a mi biblioteca y dije, ¿qué libro escojo? ¿Qué dijo? Entonces escogí 3 libros chilenos que me parece que toda feminista en formación y cualquier persona bien puesta en su corazón debería leer. La primera, bueno, el trabajo de María José Cumplido. Yo soy súper fan de la María José. Ha estado acá en este estudio con hablando. mi profe de diplomado. ¿En serio? Sí. Es total, la María José. En este momento, además, la directora ejecutiva de Fundación Iguales. Y ella ha hecho un trabajo súper cuidadoso, además de que fue una de las creadoras de Memoria Chilena, ¿cierto? Y ha trabajado muchísimo en eso. Ella ha hecho un trabajo súper constante en levantar las historias de mujeres chilenas. Y de hecho tiene este libro Chilenas, que es una biografía de 10 mujeres que han hecho historia en el país. Después tiene los 2 libros de Chilenas Rebeldes, ¿cierto? Que también son libros ilustrados súper bonitas. También, bueno, tiene con otras editoriales Oro Negro, que es un libro sobre las mujeres sindicalistas a principios del siglo XX en Chile, y se me está quedando alguna, bueno, la que vino para acá, que es como un mapa de la historia de Chile. Y este libro, Chilenas al Poder, es la historia del voto femenino. Es un libro súper, súper interesante a propósito de lo que hablábamos de Mary Wollstonecraft y de Kirkwood, es que
a veces pensamos que las cosas, yo sentí un poco eso en el 2018, como que las cosas parten con una, ¿no? Y la verdad es que hay una larga historia y es súper interesante ver también cómo los contextos permitieron e imposibilitaron ciertas cosas. Y acá ella hace un recorrido por cómo llegamos las mujeres a votar. Desde las primeras organizaciones feministas que empezaron a movilizarse por ello, las contiendas de poder que había al interior del Senado respecto a darles o no el voto a la mujer, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las razones? Claro. La derecha apoyó porque pensaba que las mujeres iban a ser más conservadoras, cosa que ha demostrado ser exactamente lo contrario. Y bueno, es un libro súper interesante. Ella siempre escribe muy bien informada, pero no difícil. Claro, sí. ¿Cierto? Entonces, a mí me gusta eso, de hecho, de ella, que escribe en lenguaje simple. Sí. No se te hace tedioso leer este tipo de libros. Este libro es súper bueno, además es reciente, salió hace un par de años. Estoy mirando aquí cuando. Ese no lo he leído. O sea, es que a ti te encantaría. Es un libro súper bueno que yo recomiendo. Además, siempre la María José escribe muy bien y siempre uno aprende un montón leyéndola. Luego, les traje también este libro, Avísame cuando llegues, que es un libro que a mí me parece súper importante. Además es un libro que está escrito por varias autoras, desde Maliki hasta Alejandra Cosamaña, por ejemplo, que en distintos formatos hablan de su experiencia con la violencia de género. Claro. Y claro, Avísame cuando llegues tiene que ver con cómo esta experiencia de ser mujer define tu manera de habitar el mundo. Y yo creo que es un libro súper importante, especialmente para los hombres, porque a veces de verdad es súper difícil explicarle a un hombre lo que fue, tú y yo lo recordamos muy bien, andar en jumper en la micro o en el metro. Sí. O sea, el nivel de violencia que uno recibió en esa época, que lo teníamos súper normalizado. A mí me gusta que desde 2018 empezamos a hablarlo. Pero esa es una de las muchas cosas que aparecen en este libro, que está editado por Bifurcaciones. Tiene sus varios años, pero a mí me parece que es muy bonito. Es un libro doloroso, sin duda. Pero es muy bonito porque son muchas voces en distintos formatos. Claro. Yo lo tengo, pero no lo he leído. O sea, es que es súper bonito. Sí. Pero es doloroso. Pero una se siente muy... Yo he estado ahí. Sí. No en todos los tipos de historias, porque hay historias bien terribles, pero también creo que es un libro que los hombres deberían leer. Los hombres que dicen, pero no entiendo, ¿por qué están tan enojadas las mujeres? Pasa a leer, por favor. Y por último, también les quería recomendar el No Sin Nosotras. Cuando estábamos en el proceso... eran de Planeta, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Espérate, pues se me perdió. Muéstrame la portada porque ahora sí, Nunca Más Sin Nosotras. Ahí está el libro. Muchas gracias. Y claro, cuando estuvimos en el proceso, en el primer proceso constitucional, ¿cierto? Con la Asamblea ahí trabajando, salieron varios libros de esta estupenda colección de País 2, en donde distintos expertos iban hablando de los distintos temas que iban apareciendo en la discusión. Yo soy de las convencidas de que, independiente de que no se haya aprobado esa propuesta constitucional en sí mismo, como documento, como sueño de país, es súper valioso. Sí. Y estos libros, esta colección recorre parte de las discusiones y de los datos, etcétera, salieron de distintos temas, y de la investigadora Yanira Zúñiga es uno súper interesante. Yo la entrevisté a ella en su momento, y es un libro que te explica por qué es necesario que la ley proteja a las mujeres en muchos ámbitos, ¿cierto? Porque es importante que las mujeres participen de esa discusión y no que sigamos teniendo a un grupo de hombres definiendo qué podemos o no podemos aceptar, pensando en Irán a propósito, ¿no? De que esta mujer fue perseguida por la policía de la moral porque tenía el hijab mal puesto según ellos. Claro. ¿Entiendes? Entonces también hay una cosa de quién define cuáles son los límites. Y acá en este libro, Nunca Más Sin Nosotras, Nunca Más Sin Nosotras se llama, porque es necesario que constituciones feministas. Porque es necesaria una constitución feminista en la bajada, en donde explica, y siempre vale la pena recordarlo, Antonia, ¿cierto?, de que el feminismo no es más ni menos que la radical idea de que las mujeres somos seres humanos. Claro. Eso todo, y que por lo tanto merecemos los mismos derechos que el resto de los seres humanos. Y este es un súper buen libro que se mete en varios temas, también es cortito, muy fácil de leer, pero súper bien informado. Entonces, si a usted le pasa como a la Antonia y a mí, que constantemente le están preguntando
Ya, pero ¿por qué? ¿Y por qué siguen tan enojadas? Y ya, pero ya no tienen lo que querían. Bueno, este es un súper libro para explicar que no, mi amor. Falta mucho. Falta muchísimo. Y marchas como las de ayer y que siga existiendo el 8M habla de lo mucho que nos queda y también de los retrocesos. Sí. ¿No? Sí. Tanto en términos comunicacionales como en términos jurídicos en algunos países, ¿no? Es súper importante estar atentos porque, como decía... ¿quién era? No era Virginia Woolf. ¿O sí era Virginia Woolf? La que decía que frente a cualquier movimiento... Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Sí. Que frente a cualquier cambio político, los derechos de las mujeres eran de los que estaban más en riesgo. Sí. Así que ahí las Que es lo que dejamos. estamos viviendo hoy. Que es lo que estamos viviendo hoy. Queridísima mía, qué felicidad tenerte de vuelta, Qué emoción venir de nuevo. Así que abrimos con Antonio el panel de libros de los lunes y nos veremos en 2 semanas. Sí. Con buenísimos libros para recomendar. Nosotros tenemos que ir despidiendo nuestro programa de hoy, que ha tenido, me encanta que además ha tenido la participación de nuestros fabulosos pasantes, la Camila que anda ahí recibiendo invitados, nuestro queridísimo Álvaro que está ahí aprendiendo a ponernos al aire también. Bienvenido, Álvaro, porque te di la saludo al inicio, pero no estaba ahí. Anda ahí resolviendo algo. Y no se vayan porque inmediatamente después viene nuestra fabulosa Muriel Riveros para hacer tantas canciones buenas. Y viene Nicole Bunois, una de las más hermosas voces de este país, opino yo, quien va a invitarnos al ciclo Trenzando Cantos, encuentro musical que se realizará este jueves 12 de marzo junto a Magdalena Matei y Elizabeth Morris. Por favor, háblame de mujeres fabulosas y talentosas. Así que no se pierdan tantas canciones buenas. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de radio.unidad.cl, pero todas las conversaciones quedan en un ratito más en nuestro canal de YouTube. Yo vuelvo mañana para un nuevo Comunicarte. Que estén muy bien. Chau.